Así que fui invitado por un grupo de personas de una iglesia para ir y hacer una campaña evangelística en Europa y en Alemania. Fui invitado a ir y tener esta campaña y sin que lo supiera este pequeño pueblo donde tuve esta reunión estaba justo al lado de esta universidad donde ese hombre de la división se convirtió en un profesor que no creía en la Biblia y en el espíritu de profecía, y donde el presidente de esa división me encontró y me criticó por todo lo que estaba haciendo mientras él traía formación espiritual y todas esas cosas de la iglesia, a la iglesia. Así que no nos sentamos en la misma mesa. Y ahora, ah, ¿cómo llegué allí? Quiero decir, esto es un pequeño pueblo en algún lugar donde el lugar del bloque este de Alemania, justo después de que cayera el telón de acero. Y tuve que volar a Berlín y un caballero me recogió y es una historia increíble porque este hombre era un converso bastante nuevo al movimiento adventista del séptimo día. Y estuvimos sentados en un automóvil durante varias horas viajando desde el aeropuerto a este lugar. Y por supuesto estuvimos hablando. No conocía al hombre en absoluto. Y estuvimos hablando de cómo llegó a abrazar estas verdades. Y me contó una historia increíble, que estuvo en el ejército de Alemania, en Alemania del Este, y uno de sus trabajos era asegurarse de que nadie escapase a través de ese muro, cuando el muro todavía estaba allí. Él era un comunista ardiente y un ateo, ese era su trabajo. Así que se aseguraría de que nadie saliera nunca de Alemania. Ok, sí. Estaba muy entusiasmado con la ideología comunista. Y en el transcurso de su carrera tuvo ocasiones en las que se fue al oeste. Él fue uno de los pocos que pudo salir del país e ir al oeste a reclutar para la causa justa, para la causa comunista. Y también se ocupó de temas ocultos mm, dentro del ejército, como cosas de ovnis. Una carrera muy interesante en términos militares. También ocasionalmente entró en contacto con una persona en particular que encontró muy interesante y esa persona debió haber sido adventista. Y cuando discutió algunas de estas cosas con esa persona dijo que no, eso es ocultismo, que no debería ir por allí. Pero él no sabía lo que eso significaba. Sin embargo, en algún lugar archivó en su cabeza que esa persona era un adventista y era interesante, pero no estaba en esa página. Luego, cuando cayó el muro, toda su ideología se derrumbó. ¿Ok? Y de un día para otro ya no estaba en la ocupación de los alemanes orientales. Ahora estaba en la ocupación de los alemanes occidentales, porque el gobierno de Alemania Occidental se apoderó del ejército, ¿sí? Y cuando recibió su primer cheque de pago, hubo una deducción que nunca había estado allí antes. Y era por el impuesto eclesiástico. Y miró esto y lo asustó totalmente porque en Alemania deducen el impuesto eclesiástico. Y ese impuesto va a las iglesias principales dependiendo de si sabes cuál está allí. Ese impuesto es como un diezmo correcto. Así que, ¿qué es esto? Si no querías pagar eso, entonces tenías que explicar por qué no querías pagarlo. Así que se dirigió a los nuevos líderes militares y dijo, disculpen, ¿qué es esto? ¿Sí? Luego dijeron, bueno, es un impuesto eclesiástico. Luego él dijo, no, quiero que se me deduzca el impuesto eclesiástico. Entonces le dijeron, pues no debe ser parte de una iglesia. Así que preguntó qué significaba eso. Y le dijeron, debes renunciar a tu iglesia, entonces no pagarás impuestos. Y él dice, pero ni siquiera sé a qué iglesia pertenezco. Así que estos nuevos líderes de Alemania Occidental se rieron y luego
Él les preguntó, ¿cuál es la iglesia más grande aquí en esta área? Y ellos dijeron, la iglesia luterana. Y él dijo, oficialmente renunciaré a la iglesia luterana. Por lo que él escribió una carta renunciando a la iglesia luterana para no tener que pagar más ese impuesto. Y ese fin de semana se fue a casa y les contó lo que sucedió a sus padres ancianos. Y le dijeron, renunciaste a la iglesia equivocada. Naciste católico. Ahora, como típico alemán eficiente, regresó a los líderes y dijo, disculpen, renuncio a la iglesia equivocada, aquí está mi nueva carta, ahora renuncio a la iglesia católica. Se rieron demasiado. Así que allí estaba él, su ideología se hizo añicos y pensó, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces recordó ese nombre, Adventista del séptimo día, y vio, bueno, y bien, estoy contando su historia, que fue hace años y ni siquiera sé si lo estoy haciendo del todo bien, así que puede ser que tenga un hecho incorrecto aquí o allá. Pero esta es la esencia del asunto que encontré fascinante. Así que buscan la guía telefónica, si hay instituciones adventistas allí. Ni siquiera sabía que era una iglesia. Llega allí y encuentra una y lo dejan entrar. Y dice que quiere unirse a este club. Él pensó que era un club. Y bueno, ¿qué hacen ustedes? No nos reunimos el día de reposo, el sábado. Está bien, ¿a qué hora? Etcétera, etcétera. Así que él llegó, así lo hizo un par de veces y luego les dijo, disculpen, ¿qué es esto? ¿Qué especie de club es este? Cuando vienes aquí y te sientas aquí cada sábado y hablas de todas estas cosas, ¿qué haces? Un club debe hacer algo, ¿sabes? O juegas a la pelota, o tienes deportes, o lo que sea. Ustedes simplemente vienen y se sientan y eso no tiene sentido. ¿Qué están haciendo? Y en cualquier caso, ¿cómo me convierto en miembro del club? Dijeron, bueno, primero debes tener estudios bíblicos y debes ser bautizado. Él dijo que pensaba que era un ritual. Está bien, sigamos adelante. Hagámoslo. No es tan fácil. Aquí tenemos que hacer esto y lo otro. Pero por supuesto, en Alemania del Este, tú sabes, la fe había sido socavada durante 80 años. Por lo que quedaba era, de la fe original era algo muy vago, por decir lo mínimo. Y luego, finalmente, el pastor de esa iglesia le dijo, si realmente quieres hacer algo, el gobierno devolvió todo el material confiscado por durante la ocupación de los rusos. Confiscaron todas las iglesias y todo el material de las iglesias, pero generalmente los alemanes se burlaron de ellos y los etiquetaron y guardaron ordenadamente en almacenes en algún lugar. Y todas estas cosas fueron devueltas a las iglesias, así que aquí tienen cajas y cajas llenas de cosas. Y tenían un incinerador y estaban limpiando, así que dijeron, si tienes tiempo, después del trabajo un miércoles ven y ayúdanos a limpiar. Eso fue lo que hizo. Y estaban incinerando papeles viejos que ya tenían 80 años y que encontró cajas. Y fue al pastor y dijo, encontré estas cajas con todos estos libros en ellas, ¿qué hago con ellos? Y él los miró y dijo, no, estos libros están desactualizados, puedes ponerlos en el incinerador. Y él dijo, ¿qué tipo de libros son estos libros adventistas? Y ellos dijeron, sí, son libros adventistas. Entonces, ¿por qué van a quemar esos libros? ¿Por qué están desactualizados? Ya no importa. Y se puso a pensar y dijo, los libros adventistas los llevé a la casa y eran libros del espíritu de profecía. Comenzó a leer El Gran Conflicto y todos estos libros y pues él se dio cuenta de que estas personas que estaban en la iglesia ya no creían en el espíritu de profecía. No eran adventistas. Y luego llegó a la conclusión de que ahora había redescubierto el adventismo y que él era el único adventista en el país. Él no sabía. Y nadie más creía esto. Y ahora Alemania del Este estaba en una gran confusión. Y finalmente fue de pueblo en pueblo y trató de encontrar personas que todavía creyeran en estos escritos. Es una historia increíble, ¿verdad? Y finalmente encontraron un grupo de unas 25 personas o algo en esa región que todavía creía eso.
Así que decidieron unirse y crear una iglesia donde todos todavía crean eso. Y esa es la iglesia a la que me invitó. ¿No es sorprendente? Sí. Así que creyeron en el espíritu de profecía y pensaron, bien, vamos a evangelizar. Y es por eso que dijeron, invitemos a alguien que crea lo mismo que nosotros. Así que bueno, me invitaron, ¿no? No tenía nada que ver con eso. No sabía quiénes eran, no sabía dónde estaban. Yo no sabía que estaba justo al lado de una universidad. Y por eso fue transmitido que yo vendría y daría conferencias allí. El rector de esa universidad, quien era, por cierto, aparentemente, según algunas fuentes, dijo sobre el espíritu de profecía que no pudo ser dictado por una mujer con solo 3 años de educación, a lo que luego me referí bromeando. Eh, bien, si Dios te habla a través de un burro, es mejor que escuches, y mucho más a una mujer con 3 años de educación. Pero en cualquier caso, escribió una carta a todos los estudiantes prohibiéndoles venir a mis conferencias.